Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Hablando de Dinero. El programa de hoy va a estar dedicado al emprendedor. ¿Qué cualidades, características debería de tener? ¿Cuáles las puede desarrollar? Y por sobre todo, cómo alertar a aquellas condiciones que pueden resultar muy favorables, pero también a aquellas que pueden resultar una amenaza para su emprendimiento. Estaremos conversando sobre todo esto con una invitada de lujo. Buenas noches, Arnaldo, ¿cómo estás? Muy bien, Gloria, buenas noches, un saludo a la teleaudiencia. Seguimos compartiendo hoy miércoles el tema sobre emprendedurismo en Hablando de Dinero. Así es, y tenemos una invitada, como ya les adelantaba, para que podamos justamente visualizar este tema de la mano de gente ya especializada por la práctica de trabajar justamente con los emprendedores. ¿Nos presentás, Arnaldo, por favor? Así es, esta noche nos visita Ana Luba Yakusic, directora de la INCUNA. Buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Hablando de Dinero. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Encantada de estar contigo siempre. Bueno, y tenemos muchos temas de que conversar realmente, ¿verdad? Ustedes están trabajando bastante con personas que ya han probado suerte, como se dice, en emprender bajo ese ímpetu de repente que tienen los jóvenes, pero el impulso también hay que canalizarlo de alguna forma y orientarlo. ¿Qué características debería de tener un emprendedor que quiere ser exitoso justamente en su proyecto? Bueno, es ahí donde siempre hablamos, si el emprendedor nace o se hace, que prácticamente es el discurso de siempre. Hay muchas características que el emprendedor tiene que tener y son prácticamente bastantes, pero una de ellas es la autoestima, la utilización de redes de contacto, la búsqueda de informaciones, el calcular los riesgos, etcétera, etcétera. Tiene que tener muchas características emprendedoras para que realmente puedan identificar la idea de negocio y realmente puedan llevarla a la práctica. Y una de las características también es la perseverancia, porque no siempre te sale la primera vez. No, al contrario, de hecho es bastante, digamos, visible en los emprendedores exitosos la cantidad de veces que han ido mejorando o modificando su proyecto original. Esa perseverancia, sin embargo, tampoco se trata de ser suicida en el proyecto, cuando uno ya se percata de que realmente no es algo que vaya a resultar a largo plazo, ¿verdad? ¿Cómo se llega a ese punto, justamente a ese límite entre la perseverancia y un riesgo desmedido? ¿Cómo se trabaja con esta resistencia a la frustración por un lado y sin embargo por otro lado el coraje de volver a intentarlo? Bueno, muchas veces los emprendedores inician una idea sin tener conocimiento del mercado, sin tener la posibilidad de identificar quién puede ser el potencial cliente. Se lanza al mercado, cómo lanzarse y a ver, prueba suerte. Y nosotros justamente eso es lo que estamos haciendo en la Universidad Nacional de Asunción, trabajando con los emprendedores desde las capacidades blandas hasta llegar a la parte capacidades duras, donde identificamos ya la idea de negocio, lo vamos acompañando para que realmente vean la posibilidad de emprender. Y justamente uno de los temas que les vamos inculcando es que no en la primera vez va a tener a lo mejor éxito y que tiene que estar tratando de adaptar siempre y ajustes constantes en su idea, en su plan de negocio, porque por estadísticas se dice que recién en la octava vez que uno prueba va a tener éxito, y eso no es para asustar y no es para tener miedo, sino que es justamente para empezar a trabajar desde el comienzo con la idea de negocio. A mí me gustaría ver si es que coincidimos con una mirada de trabajar también con emprendedores, con empresarios ya exitosos hoy día, el visualizar de que esa cantidad de veces que a veces uno prueba, se equivoca y vuelve a empezar, se debe principalmente a la falta de planificación, ese plan de negocios, entender hacia dónde se está yendo, y por otro lado al querer hacerlo todo solo, al no digamos, desarrollar correctamente el networking o sus redes de contacto como para lograr que alguien le soporte, me refiero a una red que le ataje ante ese infortunio que puede ir sucediendo en algún momento. Es como que se quieren lanzar solitos, y capitán solo, sin marinero, sin nadie que le ayude y tampoco sin tener muy en claro a dónde se está yendo, ¿verdad? Son las dos cosas que yo suelo visualizar como, digamos,
características típicas de por qué no han tenido éxito. Seguramente hay muchísimas más. Pero, Sí. ¿cuál es la visión que vos tenés con respecto a esto? Sí. Bueno, realmente estamos acostumbrados a trabajar solos. Ese es un tema que nosotros también le orientamos a los emprendedores, que deberían de trabajar en forma multidisciplinaria. Si yo me asocio con una persona con mi misma profesión, bueno, tengo que ver a otra persona de otra área, otras características. ¿Que complemente sería? Claro, que complementen, porque si estamos siempre en la misma especialidad, no vemos del otro lado. Entonces, cuando uno identifica un socio o personas que trabajen con la empresa, entonces debe de mirar diferentes disciplinas. Y justamente eso es un tema que inculcamos mucho también en las facultades, en donde desarrollamos las materias de emprendedorismo 1 y emprendedorismo 2, en donde vemos justamente esa necesidad de aliarse y de trabajar en conjunto. ¿Cómo ves la formalidad? Porque también está el tema que hacen un lindo prototipo, un buen producto o servicio, pero no lo pueden hacer en cantidad por falta de capital y no pueden tener acceso a un préstamo porque no son formales, y el mercado tampoco, el cliente tampoco puede seguir comprando porque o no tiene factura o todavía no está en regla. Esta falta de formalidad, que espero que sea solamente al inicio, ¿le puede de alguna manera perjudicar, truncar el proyecto futuro? Y la verdad que es una de las falencias que tenemos o que tienen muchas microempresas, y también, porque no las más grandes. La formalidad, justamente es uno de los temas muy puntuales que vamos desarrollando durante las capacitaciones que vamos haciendo, porque identificamos que eso es un problema en el mercado. Evidentemente hoy en día todos tienen que estar formalizados y legalmente constituidos, y muchas veces los empresarios piensan que eso es un problema, es mucha burocracia, es mucho papeleo, entonces no lo quiere hacer. Entonces eso es uno de los temas que hay que trabajar mucho con las microempresas por sobre todo. Sin duda son temas fundamentales que el emprendedor tiene que comprender, que la sustentabilidad de su negocio, de su proyecto, también va relacionado a estas buenas prácticas, ¿no te parece? Sí, la verdad que el emprendedor es esa persona que pasa obstáculos, se va capacitando, se va orientando constantemente en el futuro, digamos, y tiene que tener visible estas necesidades, y por eso justamente tenemos un grupo de mentores, tutores, docentes que le acompañamos para que ellos puedan realmente identificar si pueden llevar adelante la idea de negocio y puedan realmente ir a un buen puerto, como normalmente se dice. Ese tema que estás mencionando justamente me gustaría muchísimo poder abordarlo, y me gustaría que mañana nos acompañes como para que me comentes mejor cuáles son las tareas y los roles de la Incuna. ¿Te parece? Sí, muchas gracias. Sí, claro, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Arnaldo, tenemos un desafío entonces para mañana. Así es, claro que sí, el desafío de seguir aprendiendo sobre el emprendedurismo. Recuerden que estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y en Instagram como @hablando de dinero.